Amigos de República, bienvenidos a otra emisión más de Sobre la Mesa para conocer lo más relevante a nivel nacional e internacional. Todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo entero, pues siempre actualizado en las redes sociales de República, Facebook, Twitter y por supuesto nuestro blog de noticias, república.gt. Y me acompaña como siempre la guapísima Marina Rivera. Marina, ¿cómo estás? Bien, Edgar, contenta de estar aquí contigo, de poderle llevar las noticias más importantes a nuestros amigos de República y pues comentando de que hoy está en un almuerzo donde se tocó el tema de las reformas a la ley electoral y de Por partidos supuesto. políticos, pues es un tema bastante complicado aún que no causa pues mucha certeza realmente cómo se van a aplicar estas reformas o qué va a pasar si la TSE va a resolver o no finalmente. Sin embargo, pues sí esperamos que el TSE actúe de una forma pues que demuestre su institucionalidad, su fortalecimiento durante este proceso electoral y que tengamos pues una fiesta democrática como debe ser, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, Marina. Recordemos que pues ya en una ocasión varios sectores habían hecho un llamado pues a unas elecciones tranquilas, democráticas y sobre todo donde se respeten los procesos de acuerdo a lo que establece la ley, ¿no? Así que pues esperemos que así sea, ¿no, Marina? Así es. Y bueno, ¿qué te parece si entramos en materia de análisis? Y es que Max Quirín lleva 3 años y 8 meses en prisión preventiva. Esta será la cuarta ocasión en la que pues Max Quirín solicite a las autoridades una medida sustitutiva. Por esta razón, pues familiares de Max Quirín realizaron una conferencia de prensa en donde dieron a conocer que esperan que el organismo judicial le dé esto que espera pues Max Quirín, ¿no? Que son las medidas sustitutivas. Así es, Edgar. Pues la verdad es que hemos visto nuestro sistema de justicia y la cultura que hay dentro de nuestro sistema de justicia es bastante complicada, sobre todo porque la medida sustitutiva pues no se ve como la regla, sino que al contrario, como la excepción. Siempre acudimos a la prisión preventiva y el caso de Max Quirín es una de las voces que se oye. Sin embargo, dentro de prisión preventiva hay muchos casos que no se escuchan y que también atraviesan por la misma situación. Y realmente es importante, creo, considerar que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, pues también esa cultura que tenemos de acusar a las demás personas sin que hayan pruebas y todas esas cuestiones. Y habrá que ver qué sucede con este caso. Creo, sin duda alguna, que debe haber una reforma al sistema de justicia. Creo que las personas, pues, que no tienen peligro de fuga, que no están obstruyendo la verdad, como es el caso de Max Quirín y de muchas personas que están en prisión preventiva, tienen el derecho a una medida sustitutiva por sus derechos, ¿no? Y pues habrá que ver qué sucede. Yo espero que un candidato a presidencia pues tenga en su propuesta algo respecto al sistema de justicia, algo para cambiar pues esta cultura que existe en Guatemala de prisión y no otorgar estas medidas sustitutivas, sobre todo considerando que el sistema penitenciario está tan saturado, ¿verdad? Exacto, Marinés. Y bueno, insisto y lo repito una vez más, recuérdense que su voto es importante para cambiar este tipo de situaciones, su voto cuenta en estas elecciones 2019 y como tú bien lo decías, si ustedes quieren cambiar muchas cosas en nuestro país y una de ellas pues el fortalecimiento de las instituciones de justicia pues es analizar nuestro voto y también participar a nivel político, ¿no? Exactamente. Que yo creo que es importante y sobre todo pues los jóvenes que aprendan ya a involucrarse en las cuestiones políticas de nuestro país, ¿no? Así es, y aunque el sistema de justicia pues no se elige, recordemos que también es el Congreso de donde salen quienes van a nombrar para el organismo judicial y este año pues también se eligen magistrados. Entonces pues es importantísimo que también pensemos el voto, que estemos informados, que sepamos por qué candidatos, sus planes de gobierno y todo para poder elegir realmente a alguien que represente nuestros intereses, ¿no? Por supuesto, Marina. Y bueno, te cuento que hablando de justicia, este martes fueron detenidas 2 personas sospechosas de los ataques contra pilotos de buses de transporte de la Ruta 32. Según las autoridades, los sospechosos son miembros de la célula Crazy Gangster de la pandilla del barrio 18. Imagínate tú, pues 2 personas que intentaban pues realizar un ataque a las rutas 32, ¿no? Ya veíamos lo que pasó ayer. Sin lugar a dudas, pues un hecho lamentable que seguramente pues también nos hace reflexionar sobre cómo está la situación de seguridad y justicia en nuestro país, ¿no? Así es, pero sin embargo, pues un avance para la justicia lograr este tipo de aprehensiones también y sobre todo, como tú decías, el tema de las extorsiones, el tema de narcotráfico, hay muchos temas de corrupción que siguen latentes y aunque ya empezamos a combatir ciertas cosas, creo que es bastante importante que lo tengamos presente, que la lucha contra la corrupción continúa, ¿no? Por supuesto, Marines. Y bueno, otro tema que también dio de qué hablar hoy fueron los bloqueos, y es que la Corte de Constitucionalidad otorgó este martes un amparo provisional a la Cámara de Comercio por los bloqueos registrados en carreteras y aduanas nacionales. El amparo fue promovido por Jorge Briz, presidente de la Cámara, para que no se afecten, mantengan bloqueos y pidan el goce de los derechos, ¿no? Sí, es un derecho tan importante como es la libre locomoción y no solo pues para estas empresas, sino que también para un pequeño empresario el traer sus tomates desde el interior, el contar con la carretera liberada. Al final del día realmente se pierde muchísimo dinero cuando se pierde un día de trabajo para estas personas. En cantidad de quetzales es bastante la cantidad que se pierde, entonces pues es bien importante que exista este derecho a la libre locomoción, que si queremos manifestarlo hagamos sin impedir los derechos de manera respetuosa, ¿no? Exactamente. O sea, al final de cuentas vivimos
estamos en un país libre, ¿no? Así es, Edgar, y pues estos bloqueos realmente pues han causado pues, bastante pérdidas económicas, que era lo que decía el presidente de Cámara de Industria. Entonces pues esperemos que se lleve a cabo esta mesa técnica donde puedan llegar a acuerdos para que no sucedan este tipo de situaciones, ¿verdad? Totalmente de acuerdo contigo, María Inés, y bueno, como siempre lo hemos dicho, usted está en la libertad de manifestar, de hacer valer sus demandas, pero siempre y cuando pues usted respete a los demás. Recordemos que al final de cuentas somos una sociedad y no es justo que a veces pues se nos bloquee el acceso a nuestros trabajos. Exacto. O como bien tú lo decías, pues perjudiquemos la economía de nuestro país, ¿no? Exactamente. Y bueno, María Inés, te cuento que el presidente de Guatemala, ahora sí el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajará a Panamá para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Recordemos que pues es una actividad religiosa en la que está participando el Papa Francisco y tengo entendido que es el primer país de Centroamérica que visita el Papa. También asistirán algunos otros funcionarios de la región y bueno, pues Jimmy Morales será parte de esta actividad el domingo 27 de enero pues en ese país centroamericano, ¿no? Así es, Edgar. Así que bueno, pues habrá que ver cómo se da la participación de Jimmy Morales, ¿no? Exactamente, sobre todo eso me causó duda, ajá, que cuál iba a ser su tipo de participación dentro del evento, ¿no? Pero no sé si este sea el primer encuentro de Jimmy Morales con el Santo Padre, pero recordemos que ya anteriores gobiernos pues han tenido acercamientos con las autoridades católicas, ¿no? En su momento pues la ex vicepresidenta Roxana Valdetti lo hizo. Y bueno, pues habrá que esperar a ver qué sucede. Así es. A ver qué sucede, ¿no? Y bueno, también este fin de semana, ustedes atentos a las redes sociales, porque también el partido oficialista FCN Nación dio a conocer que posiblemente pues sean revelados los nombres del binomio presidencial en estas próximas elecciones por parte de esa agrupación política. Exactamente, ¿no? Pues cada vez más partidos ya van anunciando sus binomios presidenciales, lo cual nos permite ya tener una lista poco a poco de todos los candidatos que van a participar en este proceso electoral 2019. Por supuesto, María Inés, y qué mejor que hablar de los perfiles, ¿no? Comenzó este proceso electoral 2019 y pues ya el 16 de junio es el día elegido por el Tribunal Supremo Electoral para realizar la primera vuelta de votaciones, ¿no? Así es, y pues nuestro periodista Henry Pocasangre, que ha preparado una nota pues bastante extensa en donde explica el perfil de cada uno de los candidatos que ya anunciaron su binomio presidencial, con qué partido se van a lanzar, y creo que es muy importante pues tener este acercamiento con este tipo de notas, con este tipo de información para tener un voto informado, para conocer por quién vamos a votar, si realmente ese candidato representa nuestros intereses, y pues con República obviamente nuestro interés más grande es acompañarlos en este proceso, y por eso pues también vamos a preparar ahí pues cosas bastante especiales para que ustedes pues al final del día, lo que como debe ser, tengan un acercamiento con su candidato y pues que conozcan mucho más de él mediante este tipo de información, ¿verdad, Edgar? Por supuesto, María Inés, y lo que siempre insistimos, es mejor que usted conozca de dónde vienen, quiénes son. Ya es muy fácil señalar en redes sociales y ahora utilizando las redes, pues ocultando una personalidad anónima, pero no se trata solo de señalar, se trata de participar. Nosotros tenemos en nuestras manos el futuro de nuestro país. Y qué fácil es después venir y criticar, y es que hizo esto, o es que por qué esto, o que... No, o sea, conozca desde ya quiénes son las personas que van a competir por una presidencia, por una vicepresidencia, en las diputaciones. O sea, es importante que usted conozca los perfiles que aspiran a una reelección o que aspiran a alguna curul en el Congreso de la República. Es importante que usted conozca todo esto, y qué mejor que hacerlo a través de República, ¿no? Exactamente. Platicaba hoy con un seleccionado de ciclismo que se llamaba Sergio Marroquín, y Sergio me decía... o sea, hacía una invitación también a los ciudadanos, porque en el sentido de que no podemos dejar que otros elijan por nosotros, Edgar, porque al final del día, pues es un deber cívico muy importante el que nosotros vayamos a las urnas, ejerzamos ese derecho que tenemos de elegir a nuestros representantes, y sobre todo, pues no darle ese derecho a los demás no asistiendo a las urnas. Entonces, pues muy importante que se empadronen, y muy importante sobre todo que tengan un voto informado en este proceso electoral, ¿verdad, Edgar? Por supuesto, María Inés, y bueno, pues ya nosotros nos despedimos, ¿no? Así es, ha sido un gusto para nosotros informarlos el día de hoy, amigos de República, y los esperamos mañana, ¿verdad, Edgar? Así que pues feliz tarde. Hasta pronto. Feliz noche.